llevar a este paciente a una técnica de medicina nuclear. Pero ojo, que tenemos que saber la disponibilidad del fármaco y su vía de excreción. Talio se elimina por tal, entonces este no va a ser el mejor radiotrazador para pacientes renales, para pacientes en diálisis, por ejemplo, ¿no? En ese caso tendremos que usar preferentemente sí tecnesio. Como mencionamos, el talio utiliza esta bomba sodio-potasio para ingresar a la célula. Su aclaramiento, vamos a decir, su lavado empieza por las 2-3 horas y de ahí parte, obtengamos las imágenes en reposo a los más o menos 3-4 horas exactamente. Eso lo vamos a ver en los protocolos. Vamos a seguir. Esto lo vamos a ver mejor con las imágenes. Entonces, la propiedad del talio es que redistribuye. Fármacos como el tecnesio no redistribuyen. Entonces, ¿cuál es más o menos el protocolo de talio? Cuando usamos talio, hacemos primero la fase de estrés y rápidamente, más o menos a los 10-12 minutos de la gamma cámara. Ahí es donde tenemos estas imágenes. Si tenemos, creo que sí se ve en mi marcador, si tenemos la inyección, el estrés, y acá estamos viendo en número 1 un vaso de obstrucción y en número 2 un vaso de obstrucción. Entonces vamos a ver evidentemente una diferencia de la imagen, porque rápidamente un vaso con estenosis va a adaptar bastante menos la imagen que un vaso sano, ¿cierto? Y la imagen se obtiene desde el tiempo que hemos mencionado, que es las 2 horas que este fármaco empieza a distribuirse. Vamos a ver, hay que inicialmente en la fase de estrés, en la peor fase, en el peor escenario, no captaba, por la redistribución, esta imagen va a tender a mejorar. De ahí parte que hasta el día de hoy muchos médicos nucleares usan el término de reversibilidad, porque antiguamente el fármaco más disponible era el talio. Entonces se veía, las primeras imágenes de estrés eran las peores, donde se veía el gran defecto de perfusión. En la segunda, ese defecto mejoraba, entonces se habla de una reversión del defecto. Por eso hasta el día de hoy se sigue empleando de reversibilidad, que quiere decir que ganó, de donde había un defecto, mejoró la imagen. De ahí viene este término de la reversibilidad, porque se hacían estudios de fase de estrés primero y ya usando la redistribución del fármaco se obtenía de reposo, como en esta gráfica. Y por esto pueden ver, por ejemplo, la imagen de redistribución que es a las 3-4 horas, ya estaríamos hablando, o fue a los 10 minutos. 4 horas después, esta imagen es una imagen de reposo. En imagen de reposo no encontramos mucha diferencia entre un vaso sano y un vaso de obstrucción. Quiere decir aquí que en una imagen de reposo, un vaso con obstrucción que tiene isquemia, en la imagen de reposo a veces no lo diferenciamos de una zona que no tiene estenosis, porque es reposo. Es en la fase de esfuerzo donde se hace evidente esa asimetría y por esa asimetría de perfusión. Pero todo este reversible de acá se usa constantemente, entonces no ocurre verlo después. Cuando hablamos de tecnesio, es el radioisótopo más utilizado en lo que es medicina nuclear en general, en casi en todos los centros y en todas las técnicas de estudio. La ventaja del tecnesio es que tiene un tiempo, voy a pasar esto un poco más rápido, es que tiene un tiempo de vida más corto, aproximadamente 6 horas. Sin embargo, al tener 6 horas, la calidad de la imagen, la energía que tiene es alta y decae más rápido. Está dentro de las características que nosotros buscamos cuando estamos buscando un radiotrazador. Nosotros queremos un radiotrazador especialmente rápido, estructurado, que tenga energía para que sea muy clara, rápidamente decaiga, ¿no? Para que ese paciente, por ejemplo, va a ir a la casa, que se esté en un ambiente hospitalario, no siga irradiando. Entonces, vamos a decir que se aproxima mucho a lo que nosotros quisiéramos. El tecnesio lo tenemos con moléculas como MIB o tetrofosmin. Ligeras diferencias. Un poco más rápido con esto. Se fija
básicamente a las mitocondrias a través de, esto es difusión pasiva, a través de, a favor de la corriente, de la gradiente. Y luego vamos a hablar de las dosis más adelante. Eso se va a ver mejor cuando veamos los protocolos. Y también tenemos con lo que es el MIBI, ya dijimos, es un tiempo de vida corto, 6 horas. Aquí nosotros inyectamos un biotrazador y las imágenes se obtienen alrededor de los 45, 60 minutos, entre 30 y 90 minutos, pero generalmente las usamos a los 45, 60 minutos. Nuevamente se más rápido, es de energía rápidamente, resolución mínima, no así el talio, dijimos que es supuesto. Y en lo que la cinética del fármaco y en los protocolos necesitamos 2 inyecciones, ¿no? Con talio generalmente usamos una sola inyección y esperamos que el misma dosis redistribuya para obtener el reposo. En tecnesio no. En tecnesio cualquiera que sea el protocolo que usemos, necesitamos inyección para el reposo, inyección porque este fármaco no redistribuye. Inyectamos y se fija fuerte y luego empieza a decaer. Entonces no nos va a servir para el reposo o para la otra segunda fase hasta que reinyectemos. Okay. El tecnesio, a diferencia del talio, tiene un aclaramiento hepático y renal. Nosotros la imagen con tecnesio son imágenes muy claras, muy nítidas, pero tenemos a veces algunas desventajas cuando, por ejemplo, el paciente es muy mayor, no suele caminar mucho, está mucho en reposo, a veces se fija mucho al hígado o a los intestinos y a veces es un problema, ¿no? Entonces a veces tenemos que darle más tiempo al paciente y precisamente ¿por qué? Por el metabolismo hepático y renal. Esto no pasa con el talio, por ejemplo. Cuando nosotros tenemos imágenes con tecnesio, donde está muy pegado el intestino, muy pegado el hígado, previamente por su metabolismo, y a pesar de usar algunas estrategias como es dar tiempo o hacer algunas estrategias ya en las gamacámaras, y no logramos mejorar la imagen, a veces tenemos que desistir de continuar el estudio con tecnesio y preferir pasar a otro radiofármaco como talio, que tiene muy poca actividad a nivel hepática, a nivel intestinal, y mejora mucho la imagen, ¿no? Esto también es importante considerar, sobre todo cuando son pacientes muy, muy añosos, que han estado en reposo mucho tiempo. Y eso tiene que ver con el metabolismo. ¿Ok? Ya dijimos el lugar donde va a actuar, donde se va a fijar es a nivel de las mitocondrias, ¿no? Las dosis las vamos a ver mejor en los protocolos, quizás acá sea un poco abstracto. Y si hacemos una comparación de lo que acabamos de hablar, es el tecnesio ingresa por difusión pasiva, el talio es un análogo del potasio, el tecnesio se fija rápidamente a la mitocondria, carece de distribución, por eso tenemos que 2 inyecciones, la eliminación es hepatobiliar, eliminación renal. Con el talio tenemos que entrar rápidamente a la gamacámara, son 10 a 12 minutos, más o menos. El tiempo de vida media del talio es alrededor de 72, 73 horas, tecnesio de 6 horas. Y si hablamos de radiación disponible en PET, sabemos que la función es a través del y la emisión de positrones de fármacos. Básicamente en la PET puede evaluar tanto isquemia como bien, pero principalmente para ver viabilidad a través del radiofármaco más disponible, que es la FDG, ¿no? FDG es el fármaco más de más utilidad, se usa muchísimo en lo que es en el campo de biología, es disponible, nos permite transportar porque dura más o menos entre 100 a 120 minutos, entonces permite transportar el fármaco de un centro que lo produce a otro centro que pueda estar hasta hora y media de distancia, hasta 2 horas, ¿no? A otro centro PET que no tenga el ciclotrón cerca, pero sí nos permite transportarlo, ¿no? No así los otros radios. Bien. Rápido que tiene que ser los protocolos, las fases de esfuerzo, sobre todo en PET, es muchas veces tenemos que tener, ya digo, el ciclotrón cerca y además
definitivamente el paciente no se va a poder mover de la mesa del PET, entonces acá el estrés va a tener que ser farmacológico como en la resonancia, por ejemplo. Ok, entonces decíamos del FDG de mayor disponibilidad, su media es alrededor entre 100 a 120, que entra al miocito a través de estos receptores 1, GLUT2, y que es el marcador de elección para lo que es la determinación de lo que es viabilidad miocárdica, ¿no? Vamos un poquito. Radiofármacos para el PET es el amonio. El amonio tiene algunas ventajas y desventajas. La principal es que su tiempo de vida media son 12 minutos. Con 12 minutos debe estar el ciclotrón que lo produce bastante cerca del centro PET para poder aplicarlo. Porque vamos, transportar esta molécula en 12 minutos a otro PET y inyectarlo en el paciente es bastante complicado si es que tuviéramos que transportarlo. Y con esta molécula podemos obtener imágenes para los protocolos de viabilidad a través del amonio, obtener imágenes de reposo, o si queremos usar alguna técnica, algún protocolo de reposo-estrés, podemos mismo el reposo y para el estrés. Vamos a seguir. Entonces, al momento nosotros de elegir el protocolo, tenemos que ver pero qué estamos buscando en el paciente, ¿ya? Conocer biocinética y biotrazadores, que saber qué disponibilidad tenemos y sobre todo qué experiencia tenemos, ¿no? Y tenemos que saber si ese radiotrazador se va a inyectar una sola vez como el talio o como el FDG o 2 veces como el tecnesio. Entonces, nuevamente, es importante que vamos a evaluar isquemia o viabilidad. Dentro de poco vamos a hablar un poquito, ustedes ya saben perfectamente que isquemia es cuando estamos sometiendo al paciente a estrés, al final estamos aumentando el flujo miocárdico para crear una diferencial, una simetría en el estudio de viabilidad no existe estrés. En el estudio de viabilidad, en las técnicas de medicina, lo que estamos haciendo es esperar la distribución y por lo tanto la mejor imagen. O en el PET estamos esperando la metabólica, donde estamos a través nuevamente del transporte facilitado del FDG a través de la glucosa y los receptores de glucosa, estamos viendo si es que está entrando a una célula viva. Bueno, en consideraciones ya sabemos qué tipo de esfuerzo vamos a usar y el radionúclido que vamos a usar. Ya entrando directamente a los protocolos de SPECT, vamos a hablar primero de SPECT y luego de PET. Vamos a hablar de SPECT y la técnica de SPECT en los protocolos de isquemia y de viabilidad. Tenemos un protocolo, este protocolo con tecnesio, estrés primero, reposo después. En realidad, este protocolo es un protocolo largo, se adquiere en 2 días. Al adquirirse en 2 días nos permite una dosis más alta del radiotrazador. Como vemos, el estrés, por ejemplo, 24, 30, y en un día se obtiene un con la misma dosis. ¿En qué casos es útil? Esa es una dosis alta. Una dosis de 24 a 25 milicuries en el estrés no me va a permitir en el mismo día obtener la misma imagen y aplicar la misma cantidad de radiotrazadores. Por eso que esto se tiene que hacer en 2 días diferentes. ¿En qué casos es útil esto? En caso de pacientes obesos. En pacientes obesos es difícil hacer un solo día con 2 aplicaciones porque el radiotrazador que vamos a tener que necesitamos mucho más y existen regulaciones en los países que no nos permiten sobrepasar en algunos casos 25 a 30 milicuries por día, ¿no? Ok, entonces, por ejemplo, básicamente la ventaja es que las imágenes, al usar la misma, es una dosis más alta, pero al usar la misma dosis en el reposo y en el estrés, las imágenes van a ser de mejor calidad. Es útil en pacientes obesos. Las imágenes, obviamente, de las imágenes gatilladas y todas van a ser mejor. Pero en realidad es poco práctico porque lo hacemos veces, porque son más altas, si es que estamos empezando sobre todo por el estrés. Existe el protocolos de un solo día, reposo primero, estrés después. Este es más usado, el protocolo más usado y bien con mejor calidad de imagen y con no tanta energía. Hay protocolos con menos radiación. Pero en este protocolo es útil
porque sobre todo en pacientes que ya los conocemos como isquémicos, porque vamos a imagen de reposo primero, se obtiene nuevamente, aplicamos el radiofármaco, más o menos a los 45 minutos estamos metiendo al paciente al cara y obtenemos la imagen de reposo. Luego el esfuerzo que físico o farmacológico. Recordemos que tenemos de 45 minutos, 60 minutos para meter al paciente a la gamma cámara. Entonces, por ejemplo, en un hospital, la prueba es en un lugar y la gamma cámara está en un lugar distante, permite que ese paciente pueda ir a ese otro ambiente a obtener las imágenes. Claro que eso no es lo ideal, ¿no? En unidades establecidas de medicina se supone que el estrés tiene que hecho cerca a la gamma cámara. Eso es lo ideal porque también el paciente por la calle irradiando, ¿no? Entonces, pero por el tiempo, esto nos permite que tener ante la gamma cámara, nos permite desplazar a ese paciente. Eso no pasa, lo vamos más adelante. Entonces, en este protocolo de reposo primero, estrés después, que es el que más se usa, en la primera fase de reposo se usa más o menos un tercio de la dosis, se usa 8 a 12 milicuries. Y en la fase de estrés usamos el doble, que son 24 a 36 milicuries. Entonces, así tenemos casi un poco más de 4 del estudio, pero de tener imágenes completas en un solo día. No estamos usando dosis tan alta como la que usamos de reposo y estrés en 2 días distintos, ¿no? Entonces, y existe otra técnica, el otro protocolo que es estrés primero, reposo después. Pero esta técnica, este protocolo no es muy usado porque estamos viendo que aquí que el estrés que es primero va con mucha menos energía, va con 8 a 12 milicuries y a eso le el doble. Entonces, la cantidad de imágenes de estrés más no está. Realmente este protocolo no se usa mucho. Se usa más reposo-estrés. ¿Por qué? Por la calidad de imagen, porque la calidad de imagen en el estrés va a ser mejor y porque sobre todo en pacientes que ya tienen un riesgo intermedio o un poco más o que ya tienen antecedente isquémico, queremos tener primero la imagen de reposo para en segundo plano tener el peor escenario, ¿no? A veces tenemos en la imagen de reposo que la fracción de eyección ya es menos de 25, que el infarto es muy extenso, preguntamos si vamos a estresar al paciente o es que es preferible llevarlo a una técnica de viabilidad y no de isquemia. ¿Ok? Y en la fase, y existe otro protocolo, este es el protocolo que usa menos para el paciente, pero necesita una selección adecuada del paciente. Si nosotros estamos con un estudio, si pretendemos hacer un estudio de solo estrés, lo vamos a usar en pacientes verdaderamente de bajo riesgo que ya hemos analizado antes, que el dolor sea muy atípico, que en realidad el electro no tenga cambios, que el dolor sea, a veces somos pacientes mujeres, jóvenes, y existe incluso algunas escalas, vamos a verlo más adelante. Entonces, ¿cuál es la hoja de empezar el proceso de hacer solo estrés? La primera imagen que obtenemos, que es esta de estrés, ya es normal, ya no hay segunda fase. Si tenemos el peor escenario, que es la fase de estrés y normal, entonces ya no tendríamos necesidad de hacer la fase en reposo, ¿no? Entonces, como consideraciones importantes, hay que valorar bien a qué paciente llevamos a ese protocolo de solo estrés. Necesitamos que esa imagen de estrés sea perfecta para poder decidir que no vamos a requerir la fase de reposo. La calidad de imagen es óptima y generalmente se hace nuevamente en pacientes llegan a esta imagen, que vienen por esta solicitud, pero que tienen bajo riesgo. Y como mencioné, existen scores que nos hacen predecir que está bien que usamos en ellos esta técnica de solo estrés, como por ejemplo donde toma en consideración la edad del paciente, el sexo, si es varón, si el dolor es típico, si tiene antecedente de falla cardíaca, por ejemplo, si el antecedente es diabético. Entonces, ya con este puntaje podemos predecir si podemos usar la técnica de solo estrés o no. Y se ha visto que estos estudios de fase de solo estrés, en realidad, si hacemos un seguimiento con el tiempo, no tienen diferencia significativa que haber usado un protocolo de reposo-estrés, un protocolo con al final
vamos a brindar la misma información con la misma seguridad, con menos radiación al paciente, ¿no? Para en hombres, en mujeres, y es lo mismo, ¿no? Y lo que decía, ahora vamos a hablar del protocolo de talio, que es al revés del protocolo de tecnesio. ¿Por qué? Porque aquí se hace el estrés primero, se tiene que estar cerca de la gamma cámara. Recordemos que tenemos alrededor de 10 a 12 minutos para hacerle el esfuerzo e inmediatamente meter a ese paciente a la gamma cámara. ¿Se puede hacer esfuerzo físico? Sí, por supuesto que sí, pero 10 a 12 minutos tenemos que meterlo, estar cerca. La imagen que se ve de estrés, miren cuántos milicuries aplicamos. Aplicamos menos milicuries, miren la cantidad de energía. Recuerden que el tiempo es mucho más. Entonces, se obtiene ver las imágenes de estrés y después, por su cine, después de 4 horas, se obtiene la segunda, la de reposo. Y ya la fase de estrés 4 horas después, farmacológica ya pasó y estamos esperando que el fármaco redistribuya. No hemos hecho una nueva inyección, es sí la misma inyección que se está redistribuyendo para obtener las imágenes de reposo. Esto es con respecto al talio. Nuevamente acá requiere una dosis de radionúcleo. El talio tiene mucha actividad, a veces es un problema, ¿no? Tiene mucha actividad a nivel pulmonar y a veces se marca todo el pulmón y no nos permite ver la imagen del músculo. Entonces, por eso tenemos que desistir de seguir con talio y cambiar a tecnesio. Cada radiofármaco hay desventaja. Y a veces, cuando estamos así, cuando estamos realizando el estudio, vamos a tener que cambiar de radiofármaco precisamente por las condiciones del paciente. Esto generalmente pasa con disfunción sólica grave. A veces en ellos la captación en el pulmón y no permite discriminar bien a nivel cardíaco. Desventajas, ya mencioné que el tiempo de adquisición de las imágenes tiene que ser rápido y muchas veces la calidad de la imagen no es tan buena con el talio. Realmente se fija en el pulmón también. Ok, entonces les hablé al inicio acerca del lavado, de la redistribución y es parte en esto, ¿no? Entonces, al inicio se fija rápidamente, sobre todo en la parte, por ejemplo, tenemos en donde tenemos este es el peor escenario, este es el esfuerzo. Pasan 4 horas, no hemos hecho una reinyección, vemos cae la actividad acá, luego esa actividad que cae está redistribuyendo y mejorando la captación acá. Y vemos como este defecto, que era el peor en el estrés, ya 4 horas después redistribuye y mejora en el reposo, ¿no? Eso por la propiedad del talio, que es la redistribución. Son las mismas imágenes y el trazador que más, bueno, con bastante más antigüedad que el tecnesio, pero a nivel internacional se usa mucho, se usa cada vez menos, precisamente porque la calidad de imagen no son buenas, porque el tiempo de actividad es muy largo, son 2 días, y a veces es necesario, cuando queremos hacer un protocolo combinado, ahorita lo vemos, hacer una reinyección, no para ver el reposo, sino para ver la parte de viabilidad. Es como una ampliación. Este es el que les menciono, tenía un protocolo, es decir, de tercera sesión. En este ejemplo, acá es lo mismo que hemos visto ya, que primero es el estrés, se administra 3 a 4 milicuries, se obtienen las imágenes de estrés, que son las peores, pasan unas 4 horas, obtenemos la imagen de reposo gracias a la redistribución, hasta ahí es igual. Y en algunos casos ya obtenemos alguna imagen de mejora y necesitamos hacer una siguiente adquisición 24 horas después, y lo podemos hacer porque hemos dicho que el radiógrafo dura como 72 horas, ¿verdad? Entonces, podemos hacer una adquisición 24 horas. Los centros que usamos talio requieren un paciente hospitalizado tener las imágenes un día después, o si es un paciente, citar al día siguiente para a adquisición, ¿no? En este caso estamos en la fase de estrés aquí, acá tenemos estrés, el reposo, esperamos esta fase para ver viabilidad. En algunos casos necesitamos incluso una reinyección ya con una menor dosis del radiofármaco, acá fueron 3 a 4, realmente se usan 4 milicuries,
y tenemos que usar una reinyección para obtener una siguiente imagen, algo más corto. Repito, realmente se usa muy poco porque la radiación es mayor y la calidad de imagen no es buena. Y como les digo, algunas veces necesitamos hacer una adquisición a las 24 horas. Okay. Y el escenario vamos a redistribuir acá, que conocemos, una imagen en reposo, una imagen en estrés. Tenemos un ejemplo, acá podemos tener un infarto que no, acá por ejemplo, aquí sí, abajo vamos a tener el reposo y arriba el estrés. Acá tenemos, perdón, acá empeora la imagen, acá tenemos un defecto de perfusión, no es transmural, pero vemos que en la fase de estrés empeora, se acentúa. Y acá tenemos una imagen similar. Esta imagen en reposo es similar a la de estrés. Acá tenemos un infarto sin isquemia, acá tenemos un infarto con isquemia. Y cuando usamos la reinyección, tenemos tres imágenes. Tenemos lo que es el estrés, la fase de redistribución que es el reposo, y a veces usamos una reinyección. ¿Y cuál es la comparación? Miren esta imagen, cómo mejora con la reinyección. ¿Por qué? Por la redistribución y además le de una dosis más. Pero repetimos acá 2 días de adquisición. Esto se usa realmente cada vez muy poco. Si hacemos un comparativo de todos los protocolos que hasta ahora hemos revisado y hablar de cuánto de radiación hemos utilizado, vemos que el que utiliza menos es el de estrés. Solamente hemos usado la inyección, solamente la adquisición de estrés. Acá tenemos aproximadamente 8. Pero si estamos usando con técnicas de reposo estrés, que es lo que más usamos, tenemos 11 milisieverts. Y antiguamente se usaban otras técnicas de protocolos duales que combinaban talio con tecnecio. Miren cuántos milisieverts aplicábamos, cerca de 30 milisieverts. Las técnicas de talio, estrés, redistribución o incluso con la reinyección utilizan 22 a 31. Aquí está la razón por la que usamos talio. Mucha radiación, poca calidad de imagen. Tecnecio, mucha menos radiación, mejor calidad de imagen. Y podemos mejorarlo más todavía si usamos técnicas como esta. Con una adecuada selección podemos llegar a estas técnicas de 3 y con 8 únicamente. Entonces, al final, bueno, esto lo vamos a pasar. Al final, cuando estamos con un paciente en medicina nuclear, tenemos que definir si realmente es la técnica adecuada para este paciente. Tenemos que elegir la técnica con mayor experiencia en nuestro centro y también tener en consideración las condiciones del paciente, ¿no? Si el paciente puede, por ejemplo, venir a una segunda cita, si es factible, la calidad que tenemos en la primera fase es buena, podemos continuar, pero si ya de pronto vemos que la imagen de tal o la imagen de tecnecio es muy pegada con el intestino, muy pegada con lo que es la práctica, quizás vamos a tener que cambiar de técnica. Esto lo vamos a que estos protocolos duales realmente no se usan, es demasiada energía y hoy tenemos mejores técnicas para esto. Cuando entramos a lo que es el PET, de la misma forma podemos evaluar isquemia y viabilidad. Cuando estamos hablando de isquemia, como siempre, abajo tenemos siempre las imágenes en reposo, siempre tenemos las imágenes en estrés y hacemos operativo. Lleno al PET, este es el protocolo que usamos. Nuevamente, cuando estamos hablando de PET, por tiempo de vida de medio fármaco, el paciente como en resonancia de salir de la mesa, todo el tiempo va a estar en mesa. Entonces, este es el protocolo. Entonces, obtenemos primero las imágenes en reposo, inyectamos amonio para obtener la imagen basal, se obtienen las imágenes, luego se hace el estrés farmacológico, se usa adenosina, se puede usar regadenoson. La ventaja del regadenoson es que tiene menos efectos colaterales. Puede ser adenosina, puede ser dipiridamol, puede ser regadenoson. Entonces, se aplica el fármaco, son 6 minutos. A los 2 se inyecta el radiotrazador. Se esperan un poco más de 10 minutos para obtener las imágenes de estrés. Y si fuera necesario, si tuviéramos un PET-CT, si fuera necesario, podríamos incluso después de esto adquirir las imágenes de tomografía si fuera necesario. Generalmente terminamos acá. Entonces tenemos el tiempo total en este protocolo de reposo-estrés en 1 hora.
En 1 hora el paciente no salió de la cámara, pero ya tenemos el protocolo completo. El fármaco tiene que ser adenosino, regadenoson, no podemos fármacos como dobutamina porque vamos a emplear más tiempo en, por ejemplo, la frecuencia cardíaca objetivo y hasta adquirir imagen, no, la cinética del fármaco no nos va a permitir. Hay otras que tiene que básicamente vasodilatar. Y las imágenes que se obtienen son similares a las de SPECT, pozo abajo, arriba. Y bueno, en el PET no solamente la ventaja que frente a SPECT es que no solamente vamos a evaluar perfusión, la perfusión ya la tenemos desde el SPECT. La ventaja del PET es que además nos va a evaluar flujos diarios con el protocolo que hemos hecho, vamos a poder evaluar flujos de forma invasiva por territorio. Entonces, por ejemplo, si estuviéramos evaluando FFR a través de hemodinámica de forma invasiva, necesitamos hacerlo vaso por vaso. Necesitamos usar un catéter vaso, ¿no? Difícilmente le damos FFR a la coronaria derecha, a la descendente anterior, a la compleja. Acá, con el mismo protocolo, el software nos permite calcular para los 3 vasos. Y muchas veces podemos tener imagen de perfusión normal, pero ya vamos a obtener imágenes de flujo coronario disminuidas a nivel nacional. Por ejemplo, eso nos hace predecir, un ejemplo, ¿no? Ya se puede ver enfermedad microvascular, se puede ver disfunción social. Este método podemos ver aquí la relevancia, por ejemplo, de los puentes intramiocárdicos, si verdaderamente están aflujando el flujo, porque podemos la imagen de perfusión normal, pero las imágenes del flujo coronario de la reserva coronaria ya estarán alteradas. Voy a pasar todo esto. Estas son las imágenes que tenemos. Por ejemplo, acá tenemos, vamos a comparar acá. En estas imágenes de eje corto, acá hay un defecto no transmural, pero vemos que en la fase de estrés esto se agrava, ¿no? Decae mucho la captación a este nivel. Y esto es lo que nos presenta el PET. Entonces, nosotros comparar esta imagen acá, acá, como tenemos en reposo el flujo coronario, por ejemplo, de esta pared lateral, es muy similar a la del, pero si comparamos con esta pared inferior y inferoseptal, como en reposo el flujo es 1.5, por ejemplo, y en estrés el flujo decae bastante. De esta forma, tener de forma no invasiva medición y la por región, por cada arteria. Y esto se ha visto que a mayor estenosis, el flujo de reserva, a mayor estenosis, el flujo de reserva coronario va a ser menor. Si nosotros evaluamos y comparamos un paciente en reposo, pudiendo tener muy poca o no estenosis, a tener una estenosis severa en reposo, puede ofrecer el mismo flujo. Pero si nosotros tenemos a ese paciente esfuerzo, a mayor estenosis, evidentemente el flujo va a decaer, ¿no? Eso es lo que nosotros esperamos en medicina, para hacer evidente con la hiperemia es el aumento del flujo, hacer evidente esta discordancia del flujo para que esto se traduzca en una imagen. Pero con el flujo, no con la imagen, la medición de los coronarios ya podemos evaluar esto. Okay, perdón, acá esto me estorba. Más de lo que habíamos dicho, voy a hacer un poco más. Entonces, algo de lo que estaba mencionando. Entonces, en flujo de reserva coronaria, cuando hay cuando tenemos un paciente sin reposo, básicamente no hay una importante. Pero si sometemos a este paciente a estrés, vamos a ver que la zona con estrés va a mejorar, ¿no? Pero no en el mismo grado que un vaso sin estenosis o con estenosis leve. Al final, produce en flujo de reserva alterado. Y como punto de corte se utiliza 2.5. Y voy a pasar a hablar sobre técnicas de viabilidad. Tenemos que diferenciar, es muy importante diferenciar lo que es isquemia de lo que es viabilidad. Estamos hablando de viabilidad, estamos hablando en un paciente que tiene una disfunción sistólica
severa, importante. No podemos evaluar viabilidad en un paciente que tiene fracción de eyección conservada o que tiene 50, por ejemplo, porque el músculo está vivo, es estable. Y, por ejemplo, es un paciente de eyección del 5% o conservador, lo que tenemos que hacer es estresarlo. Pero hablamos de viabilidad miocárdica cuando hay una disfunción contráctil, cuando hay un infarto extenso. Esto se produce porque estos episodios de isquemia que inicialmente pueden ser, si la estenosis no es muy severa, pueden ser, en ese momento es reversible, puede ser no muy notorio, pero si esto es sostenido a través del tiempo, va a hacer que ese miocardio cambie, que altere la motilidad, incluso entrando el miocardio donante. Entonces, el propósito de evaluar la viabilidad es ver que mejorando el flujo podamos mejorar a través de la revascularización la función, no solo la fracción de eyección, sino mejorar la captación, la contractibilidad y con esto la clínica del paciente, ¿no? ¿Y qué técnicas tenemos para evaluar viabilidad? Desde lo más disponible que tenemos la ecocardiografía, usamos vitamina con dosis bajas. Tenemos resonancia, podemos usar sin usar fármacos, hay que evaluar la cicatriz, si la cicatriz es neural, si el desplazamiento del cardíaco, si el reforzamiento es mayor del 50%, eso traduce que ese miocardio no es viable, ¿no? Y también ahora tenemos la técnica de PET y SPEC. Como técnica de elección, PET. Entonces tenemos patrones de respuesta. Ya vimos en SPEC es sencillo, ¿no? Comparamos el reposo, la captación en reposo y que esto es similar o decae en el esfuerzo. Pero en el PET va a observar esto. Si tenemos captación conservada en el reposo y captación conservada en la parte metabólica, obviamente es viable. Vamos, si no captación de perfusión del reposo y tampoco tenemos en la fase metabólica, obviamente esto es no viable. Pero si tenemos una discordancia donde hay flujo reducido en el reposo, pero mejora en la fase metabólica, aquí hay una discordancia. Eso se denomina el mismatch. Eso significa que ese miocardio está viable, está invernado. Y hay en algunos casos que hay una respuesta reversa. Esto generalmente sucede en tejidos revascularizados. Y podemos verlo acá. En esta imagen tiene sentido evaluar viabilidad. Tenemos un infarto grande, transmural. La función sistólica de este paciente es severa, la función es severa, ¿no? Es menos de 35. Y podemos, en la fase de reposo, repito, reposo tenemos este infarto transmural y si lo comparamos con la fase, no vamos a 3, estamos hablando de viabilidad. Si hablamos de viabilidad, estamos hablando de la metabólica FDG y comparamos esta imagen, prácticamente se mantiene. Pero si vamos a evaluar la pared lateral, por ejemplo, acá hay un defecto de perfusión y vemos que en la parte metabólica, la captación en esta pared septal mejora. Pared lateral también, acá hay un defecto no transmural y cómo mejora la captación acá y también en la pared inferior. Al final, así como SPEC hay un diferencial, un score de mismatch. Acá tenemos que mismatch es más del 20%, es 28%, lo cual significa que esto es susceptible de revascularización. ¿Y por qué es 20%? En SPEC hemos determinado que es alrededor de 8 a 10% porque se ha visto el punto de donde se beneficio en un paciente revascularizarlo. Si lo comparamos en terapia médica con revascularización, el punto de corte es a través de 8 a 10, una sostenida. En el caso del PET, el punto de corte es alrededor de 20%. Entonces, aquí tenemos el umbral óptimo para viabilidad es alrededor de 20%, por encima de 20%. Entonces, la diferencia es en lo que es la sobrevida. Si no hay viabilidad que es sin mismatch, tenemos, básicamente no hay diferencia, ¿no? Pero cuando tenemos mismatch, sí hay una diferencia en la sobrevida entre revascularizar y vascularizar.
a pasar todo esto. También ya lo hemos visto. Y acá, ok. Sí, es todo muy, pero doctora, tenemos amonio en el Perú. Entonces, ¿cómo evaluamos viabilidad? Si tenemos centros PET, si tenemos FDG, lo que más se usa en el país, todos los centros oncológicos que tienen centro PET tienen FDG. Entonces, ¿nos sirve o no nos sirve? Si nosotros podríamos adaptarnos y obtener imágenes de viabilidad. ¿Cómo? Tendríamos que obtener imágenes, perdón, acá estamos. Vamos a regresar. Okay. Esta imagen se acá. En esta imagen nosotros obtuvimos unas imágenes de perfusión en reposo. Esta fue hecha con talio, pero se puede hacer con tecnecio en SPEC. Repito, en reposo no se estresaba al paciente y obtenemos las imágenes de metabolismo con FDG en el PET. Entonces luego vamos a comparar el reposo del SPEC con la viabilidad, la fase metabólica en el PET. Y de esta forma, no podemos tener una fase de reposo en PET, podemos obtener una fase de reposo en SPEC y llevar a ese paciente al PET solamente por la parte y vamos a comparar lo mismo, ¿no? Vamos a comparar la captación como hay ahora, igual ambas técnicas utilizan una escala colorimétrica, ¿no? Menor captación a mayor captación. Y podríamos nosotros obtener en nuestra realidad una imagen de viabilidad con PET a pesar de no tener amonio, utilizando unas imágenes de SPEC en reposo. Y para ampliar un poco la visión de lo que es medicina nuclear, sí es cierto, todas las técnicas de las que estoy hablando están disponibles hace muchos años, probablemente más de 15 años. Y en algunos casos es un que puede fallar. Para esto necesitamos seleccionar muy bien al paciente y no podemos llevar cualquier paciente a una técnica de decisión. Pero la medicina nuclear y la cardiología nuclear no termina ahí, no tenemos las mismas indicaciones que hace 20 años. Con el desarrollo del PET y de nuevos radiotrazadores, cada vez hay más campo en lo que es la imagen molecular, en lo que es el estudio de más aplicaciones en lo que es cardiología, sobre todo dirigido a lo que es inflamación. Les voy a citar un ejemplo. Ahora está muy difundida la técnica del PET para lo que es, por ejemplo, endocarditis de válvula protésica. La válvula protésica, por ejemplo, el metal, sabemos que molesta mucho en técnicas como en eco, en ETE, el metal a veces no nos permite bien determinar la presencia de una vegetación o no positivos, pero en el PET no importa el metal, porque lo que estamos hablando es de captación, ¿verdad? Inflamación. Y ahí el FDG, con técnicas realmente donde no necesitamos software cardíaco, lo que estamos hablando es de captación. El PET tiene muchísima utilidad y es una indicación. Entonces, con esto lo que les quiero decir es que tenemos que ampliar nuestra visión. Ya medicina nuclear no es solamente evaluación de isquemia, SPEC y encima que falla mucho. Ahora tenemos el PET, existen muchas más indicaciones, sobre todo en el campo de lo que es inflamación. Y, por ejemplo, en lo que es la evaluación de lo que es placa vulnerable a nivel coronario, a nivel, por ejemplo, en tenemos varias técnicas para evaluar. Tenemos desde lo más simple, que es el ultrasonido, que no utiliza radiación. Podemos evaluar el grado de estenosis por tomografía, pero nuevamente es información anatómica. Y tenemos las técnicas como resonancia o como medicina nuclear para poder ver actividad, para poder ver inflamación. Ya no es el dato de la estenosis de tanto por ciento, sino que esto tiene actividad y es vulnerable y tiene signo para más adelante. Entonces, los radiofármacos que se utilizan para ver inflamación preferentemente son FDG y fluoruro de sodio. Fluoruro de sodio todavía no está disponible en el país. Entonces, se ha visto, por ejemplo, si comparamos estos pacientes también con carotidia, que pudiendo tener estenosis, podemos determinar que tengan 50, 70% de estenosis. Si nosotros aplicamos radiofármaco, podemos determinar si tiene características de vulnerabilidad. Y más aún, les voy a abrir todo el panorama.
Si nosotros tuviéramos un paciente con un síndrome coronario, un paciente trivascular, vamos a decir, que llega y hace un síndrome coronario, si nosotros aplicamos radiofármaco, con el radiofármaco inflamación, podemos incluso determinar cuál es el vaso culpable del evento coronario. ¿Por qué? Porque normalmente todo es inflamación. Si es todo inflamación, podemos usar radiofármacos como FDG fluoruro de sodio para que nos indiquen cuál es el culpable en este escenario. Ya existen revisiones acerca de esto. También debemos reconocer que, bueno, la técnica PET, no hay muchos equipos disponibles, los radiofármacos son muy costosos. Vamos a pasar esto. Y bueno, eso es lo que se obtuvo, ¿no? Acá tienen un ejemplo de paciente que tiene lesiones, pero en el evento coronario claramente la actividad se va hacia un vaso, ¿no? Hacia la descendente anterior. Y teniendo otra lesión acá en circunfleja, no es culpable de síndrome coronario, vemos que no es de captación. ¿Ok? También está no solamente a lo que es dosis. Como estamos hablando de inflamación, esto tiene mucha relación, por ejemplo, en pacientes reumatológicos que tienen, por ejemplo, arteritis de Takayasu, que a lo largo del tiempo los reumatólogos se valen de criterios clínicos y laboratoriales para decir que este paciente está en actividad, pero muchas veces sus scores clínicos, incluso sus scores laboratoriales, detectan actividad en estos pacientes ya de forma más tardía. Si nosotros hiciéramos un seguimiento, incluso por resonancia o por PET, podemos detectar actividad en estos pacientes mucho antes que sus marcadores laboratoriales, mucho antes que que la clínica, ¿no? Esa es la. Entonces, con esto debemos pensar que los marcadores inflamatorios permiten predecir la actividad inflamatoria en pacientes cardiológicos, sino en pacientes reumatológicos también. Esto le más a más patologías cada vez. En esto he buscado ampliarles un poco la visión, dejar de pensar que cardiología nuclear solamente evalúa aterosclerosis y encima se equivoca mucho. No, claro, esa es la visión de hace 20 años. Realmente, con PET y con el desarrollo de nuevos marcadores hay mucha aplicación. Hay mucha investigación, por ejemplo, de lo que es los marcadores inflamatorios con respecto a la estenosis aórtica. Existen ya corrientes de estudio que siguen la estenosis aórtica desde leve, como algunos marcadores inflamatorios pueden determinar cuáles más rápido van a ir hacia severidad, entre otras cosas, ¿no? Bueno, he buscado darles una visión general de lo que es imagen molecular, las técnicas disponibles, los protocolos, los que se usan, los que ya no se usan, pero de dónde vienen algunos términos de reversibilidad, qué significa redistribución, y abrirles un poco el panorama con respecto a las nuevas técnicas y el escenario actual y las perspectivas de investigación en lo que es PET. Me gustaría, vamos a ver un ratito, dejar de compartir. Voy a ver, un momento. Pero no haber salido. Ok, voy a ver esto. Me gustaría que hagan algunas preguntas. Uno de los que sé que todos son residentes de segundo o tercer año, me gustaría preguntarles si en alguno de sus hospitales que tienen PET disponibles, por ejemplo, están haciendo ya estudios de prótesis, ¿no? Endocarditis con medicina, con PET, ¿los están haciendo? Por ejemplo, acá hay residentes del Rebagliati. Hola. Hola. Bueno, si no responden y son tímidos, vamos a hacer algo, vamos a ser víctimas. Todavía. Ok, vamos a elegir dos víctimas. Juan Valdivieso, ¿está? Enrique Valdivieso. Hola. Juan Enrique Valdivieso.
Ok. Vamos a elegir una segunda víctima. Roxana Díaz. Roxana Díaz. Roxana Díaz. Nada. Entonces parece que tenemos fantasmas. ¿Cuántos tenemos? 17. Uno más. Me imagino que voy a presentar una relación de asistencia. No voy a mencionar a los 20, solamente estoy dando dos personas, pero me alguna pregunta. Yo sé que las técnicas de medicina nuclear no son muy disponibles. Actualmente casi ustedes en sus rotaciones no pasan mucho por medicina y cuando terminamos muchas veces no podemos seleccionar bien el paciente para medicina nuclear. Entonces, me gustaría que haga por lo menos preguntas. Doctora, buenas noches. Buenas noches. Primero, ¿con quién hablo? Le saluda Kevin Ángeles, doctora. ¿Qué tal? Qué gusto. ¿En qué hospital estás haciendo tu residencia? En el hospital de la policía. Perfecto. Ok, te escucho. Sí, doctora, al momento que usted mostraba las imágenes de tanto en estrés como en reposo, ¿Ya? veíamos la imagen como si fuese un disco, ¿no? En su momento, ¿cómo yo más o menos podría dar una diferencia o cuál es la imagen que me puede decir que esa músculo durante tanto en estrés y como en reposo es un músculo que va a ser viable o es un músculo que simplemente no hay ningún cambio? Ok. Quiero decir, la coloración más clara nos va a dar algún significado positivo a una coloración o un punto sin coloración, o es la coloración la que nos va a dar eso. Ya. Mira, me has hablado de viabilidad. Yo pregunta más viabilidad está hacia la imagen que poder interpretar que sea de diseño o sea de viabilidad. Entonces, a ver si me permites, voy a regresar a la presentación. A ver, pantalla. Voy a buscarte una imagen, a ver. Bueno, esta puede ser. Ok, acá. Pero no sé si le están viendo. A ver. Me dices, me dices si la están viendo. ¿Ves esta imagen? No se ve nada ahorita, no está Ahora, saliendo. ahora, ¿no? No, no se ve. No. Ok, a ver otra vez. A ver. Es como que yo tengo inhabilitado la presentación. Compartir. Ok, compartir. Ok, ahora vemos. Sí, ahora sí se ve. Ya. En todas las imágenes que te muestren de SPEC o de PET, siempre vas a tener una escala color al costado. Entonces, en esta escala estás viendo donde no hay captación y estás viendo este color oscuro, muy oscuro, oscuro, casi negro, una zona de mayor captación, es muy brillo, casi blanco, muy, vamos a decir que muy brillante. Entonces, eso es lo primero que debes entender. Esto traduce captación y eso traduce captación y captación, vamos a decir, en la máxima captación. Entonces, lo que hace el software es mostrarte, en este caso el eje corto, te va a hacer un comparativo. Si es que, por ejemplo, vamos a coger la imagen de reposo, que es la imagen de abajo. Si fuera sin defecto, sin estenosis, entonces los tres territorios ofrecen la misma captación del radiotrazador. Por lo tanto, la imagen que te muestra es similar. Esta donita que estás viendo es
tiene la misma captación en los 3 territorios. Ahora, tú sometes al paciente a estrés y vas a comparar esta imagen de reposo con un corte, mira, compara las imágenes en un corte similar, porque yo no voy a comparar una imagen basal con una imagen apical, por ejemplo, que recuerda que uno va a captar mucho cuando estés basal. Retrocedamos ya. Tú vas a comparar este en reposo con tu imagen en estrés. Cuando has provocado estrés o vasodilatación por una técnica farmacológica, si tú tienes una arteria con una estenosis, tú a este paciente le sigues flujo, todo el flujo físico, psicológico. Entonces, lo que tú has creado es una asimetría en el flujo y en la captación. Quiere decir que esta zona que estaba sana, cuando tú le ofreces más flujo, va a captar más radioisotor. Entonces va a estar muy intenso en el reposo, muy intenso en el esfuerzo. Tienes una, por ejemplo, acá, una zona con un defecto, con una estenosis severa, vamos a decir. Si esa zona de estenosis puede ser que en el reposo capte normal como en una zona sin estenosis, o puede ser que en el reposo ya tengas un pequeño defecto como este. Acá si tú haces una comparación de este color, más o menos estás en la mitad. Entonces tú dirías que hay un defecto de perdición, reposo, porque no es comparable con esta zona de full captación, pero estás viendo no es transmural. ¿Por qué? Porque transmural es casi la ausencia de captación. Entonces acá estás viendo un efecto de perfusión de no transmural. Este es el reposo. Ahora, tú comparas este reposo con el esfuerzo. Tú en el esfuerzo le has aumentado el flujo. La zona sin estenosis va a captar igual fuerte. Pero esa zona estenosis, hay dos escenarios. O aumentó el flujo, o sí lo aumentó, pero poquito, en comparación con una zona sin estenosis. ¿Qué es lo que has dado tú en tu esfuerzo? Una mayor simetría del flujo, para que lo entiendas. El flujo de reposo tiene como 2.5 litros. El flujo en estrés en un territorio normal debería tener 5 litros, por decir. Y de hecho, es así. Si tú tienes una estenosis de 2, va a, por decir, por ejemplo, ¿no? Va hasta 3 litros, por ejemplo. Pero si tú lo comparas con una zona normal que tiene 5, que el flujo aumentó a 5 a 6, entonces vas a tener una asimetría. ¿Y qué vas a hacer? Sea evidente la zona de captación que no tiene estenosis, que sí aumentó el flujo, con una zona que aumentó o nada o muy poquito. Entonces vas a poder comparar como desde el reposo existía el esfuerzo más evidente, es decir, la captación incluso cae de lo que está, vamos a decir, de este color no transmural, en el esfuerzo puede ser muchísimo más. Entonces tú haces una comparación. Lo que hace el esfuerzo es acentuar, hacer más evidente esa diferencia en el flujo, en una zona sana, que aumentó mucho el flujo, en una zona enferma, que aumentó todo casi nada. Eso, con el radiofármaco que le has aplicado en el esfuerzo, va a haber zonas donde se fija mucho porque hay más radiotrazador y zonas donde se va a fijar más pálido. Entonces, visualmente, lo que hace el software es mostrártelo visualmente. Vas a hacer muy ese cambio de color. Entonces, ahora ya yendo a tu pregunta, ¿cómo sé cuál va a mejorar o no? Generalmente los defectos transmurales estamos hablando de incaptación casi así, ¿no? Generalmente esto cuando tú lo estresas, vamos, es probablemente la incluida, aumentar casi ojo, entonces en eso va a seguir del mismo color, así igual de mal, o sea, va a estar con defecto transmural en el reposo, va a estar transmural en el esfuerzo, ¿me entiendes? En cambio, una zona con una estenosis probablemente del 70, 60%, que sí ofrece, que sí ves, acá lo estás viendo, si ves defecto de perfusión, pero en el estrés agrava, significa que aquí esa estenosis en el esfuerzo está clínicamente relevante para ese paciente. Ahora dices, bueno, es
tiene un defecto de isquemia leve, moderado, que a ojo por ciento en medicina nuclear, no, en medicina a ojo por ciento. Esto el software lo hace un cálculo, hace un score diferencial de cuánto capta en reposo y cuánto capta en esfuerzo. Y te ofrece un diferencial, un score diferencial. Si ese score diferencial es mayor de 8 o 10%, la isquemia es mayor de 8 o 10%, eso es significativo, ¿no? Entonces ese paciente tiene que revascularizar. Entonces, respondiendo a tu pregunta, este color que tú ves es un comparativo a la escala que te ofrece tu software, donde lo más oscuro es que no capta y lo más brillante es con captación, vamos a decir, intensa o es captación normal. Y tú comparas el defecto, que generalmente estos que son no transmurales, en el esfuerzo va a caer, va a disminuir. Pero si tú ves una mejor captación en el reposo, significa que ese paciente va a mejorar. Pero si tú ves un defecto oscuro, así, transmural en el reposo y transmural en el esfuerzo, la conclusión es que por más que tú mejores el flujo, no va a mejorar porque es un defecto fijo, es un defecto que no cambia. Ahí la pregunta ya no la va a responder el esfuerzo. Ahí la pregunta, si es que este infarto es extremo, lo que tú deberías hacer ya no es estresar al paciente, sobre todo si es grave, sino llevarlo a una técnica de viabilidad. Ahí, ya no usas esfuerzo, ya no estresas al paciente. Lo que estás haciendo es aplicarle a través de una técnica metabólica, el FDG, que entra a la célula, ¿no? Entonces, obviamente el FDG va a entrar a una célula viva, una célula muerta no va a entrar. Pero ya estamos entrando a otra respuesta. Entonces, tu respuesta es, eso que tú ves es un comparativo, el software te asigna un color de acuerdo a la intensidad de la captación. Y te voy a poner un escenario. Hemos hablado de que comparar los 3 territorios. Pero ¿qué pasaría si los 3 territorios, el anterior, y la derecha, los 3 tienen enfermedad severa? Los 3 tienen estenosis severa. Entonces tendrías una captación igual de mala en los 3 segmentos. Si tú llevas a esfuerzo, ese paciente nuevamente tiene lesión triarterial. Los 3 territorios están igual de malos. Va a aumentar el flujo poquito, muy poquito en los 3 territorios. Pero ¿qué va a pasar? Que no vas a tener una asimetría, porque los 3 territorios están igual de malos en el reposo, igual de malos en el esfuerzo. Ese es el escenario donde a veces entramos en balanceado. Obtienes una perfusión normal en el reposo y en el esfuerzo. No es porque el paciente esté, porque incluso tú al aumentar el flujo por el esfuerzo, como son 3 territorios igual de malos, no vas a crear esa simetría, va a ser malo en el reposo los 3 territorios, igual de malo en el esfuerzo, no simetría. Por lo tanto, para tu ojo no va a haber diferencia. Ese es el caso de la isquemia balanceada, pero existen otros marcadores por imagen que te hacen pensar que esa imagen supuestamente normal en esfuerzo es falsa, como dilatación, el TID, que nosotros le decimos, captación del ventrículo derecho en el esfuerzo o captación pulmonar. Pero espero haber respondido a tu pregunta. Si no, me dices y podemos ampliarlo un poco más. No, doctora, la verdad se entendió bastante bien. Muchas gracias, doctora. Listo, sí, yo sé que muchas veces en algunos hospitales no tenemos disponible el método, entonces solo recibimos el informe, entonces cuando vemos el informe no entendemos, pero realmente todas las gamma cámaras, todos los informes te van a ofrecer una escala colorimétrica, igual que el PET. El PET quizás cambia un poquito en tonos, pero yo como operador te puedo cambiar la escala colorimétrica como en el eco, a un color que a mí me guste, pero te va a ofrecer al costado para que tú puedas comparar cuál es la máxima captación en este esquema y cuál es la mínima, ¿no? Listo, ya una pregunta. A ver, ¿alguien más? ¿Alguna pregunta más? Ah, ya, yo sí tengo una pregunta. ¿Qué pasaría si llevo un paciente con cardiopatía hipertrófica
así severamente hipertrófico, un dato más, con zonas de fibrosis, lo llevo a medicina nuclear y hago una técnica de estrés-reposo. ¿Qué podría pasar? O respondiendo o preguntando distinto, ¿por qué algunas condiciones hacen que la técnica de medicina nuclear, por ejemplo, mucho y diga, hay isquemia donde realmente no hay? Un escenario en los hipertróficos, por ejemplo. ¿Por qué? ¿Cuál sería la explicación? A ver, ¿quién se lanza? Muchas veces el método no es malo. Es mala nuestra selección del paciente con la técnica. Bueno, están tímidos y no se escuchan, pero les voy a dar una explicación. Por ejemplo, si elegimos un paciente con mucha hipertrofia y que tiene muchas zonas de fibrosis, entonces recuerden, la medicina nuclear o el SPEC lo que está traduciendo es captación. Entonces, ¿no te parece evidente que en una zona donde hay mucha hipertrofia, lo capta mucho y la comparas con otro territorio donde de repente hay igual de hipertrofia, pero hay mucha fibrosis? Si hay fibrosis, el retrasador no se fija porque es cicatriz. Entonces, si hay mucha fibrosis, y recuerda que en cardiopatía hipertrófica la fibrosis es difusa, o sea, sí, generalmente cárdica. Entonces, la imagen de este paciente, si tú lo llevas a medicina nuclear buscando isquemia, en reposo puede estar de cierta forma. De repente, igual, de bonito, igual así intenso. Y en el estrés vas a tener zonas de defectos que quizás no corresponden con zonas isquémicas o de repente en un patrón que no obedece mucho, ¿no? O sea, en varios territorios. ¿Por qué? Porque nuevamente, si estás hablando de hipertrofia y ahí no hay fibrosis, va a haber mucha captación por la hipertrofia precisamente. Y si estás comparándolo con otra zona que no tiene hipertrofia, va a haber una asimetría en la captación. ¿Eso significa que hay isquemia? No, significa que la hipertrófica está captando mucho, la zona no tan hipertrófica de repente no capta tanto. Otra respuesta. Tiene zonas de fibrosis. Esas zonas de fibrosis no captan contraste de forma difusa y tú la comparas con otra zona donde sí capta, donde no hay fibrosis, pero sí capta mucho contraste por la hipertrofia. Entonces vas a tener imágenes falsas de defectos de perfusión, no porque haya enfermedad coronaria, sino porque hay asimetría en la captación. Recuerda, hay mucha hipertrofia en un lado, mucha fibrosis en otro lado. Entonces, por ejemplo, este tipo de pacientes, si tú quieres estudiar isquemia, las técnicas de medicina nuclear no son las mejores. Entonces ahí hemos fallado el método, hemos fallado nosotros a llevar un paciente así a medicina nuclear pensando que nos va a determinar si tiene enfermedad coronaria o no. Entonces estas consideraciones hay que tener en cuenta. Medicina que es captación, es asimetría. Quiere hacer la simetría de flujo para poder mostrártelo en imagen y hacértelo visible, pero está viendo captación al final. Captación del radiotrazador, quiero decir. Listo. Vamos, una pregunta más. Ya pregunta más, si tienen alguna duda, algo así sea muy básico. Yo entiendo que el método no es muy disponible en algunos hospitales y repito, recibir un informe a veces uno termina no entendiendo, ¿no? Cuando está todo así, no sé, descrito de forma que usualmente no usamos, terminamos sin entender, ¿no? Entonces, ¿alguna pregunta más? Tengo una consultita, de repente, como usted dice, me parece demasiado básico. No es ¿Y hay demasiado básico. alguna forma de diferenciar ese músculo que está captando de más cuando es hipertrófico que cuando no es hipertrófico? De repente es más intenso o en algún tipo de dimensiones. Por medicina nuclear no. Por medicina nuclear no. Estás viendo medicina nuclear es captación. Entonces, cualquier Okay. cosa que aumente la captación no te va a permitir diferenciar. Pero yo te podría alternativa. En el caso, por ejemplo, de una isquemia balanceada, no el escenario del hipertrófico, pero vamos, una isquemia balanceada y tú dices, cara, la imagen de reposo es la misma que la del estrés, figura que no hay defecto de perfusión.
el paciente diabético es fumador, tiene 60 años, es varón, yo no me creo que esto sea real. ¿Qué puedo hacer para mejorar? Hazle un score de calcio. Si tú a una técnica, a una perfusión le agregas, y casi muchos centros lo hacen, ¿no? Te agregan el score de calcio. El score de calcio es muy sencillo, el score de calcio no necesita ayuno, no necesita creatinina porque lo estás poniendo con simplemente una tomografía sincronizada electro sin contraste. Entonces, si tú a esa imagen de perfusión normal en el reposo, normal en el esfuerzo, le agregas un score de calcio que no te toma tiempo, que no te usa mucha radiación, que no necesitas NPO, que no necesitas creatinina, y te sale un score de calcio, por ejemplo, 800 o 1000, tú dirías, esa imagen de perfusión normal en reposo, normal en esfuerzo es real. ¿Te quedarías tranquilo con un score de calcio de 800? No. Entonces ahí, por ejemplo, tú me dices, ¿qué podría hacer para salir un poco de la duda? Agrégale un score de calcio. Eso ayuda bastante en la sensibilidad y la especificidad. Y de hecho se hace, ¿no? Vas a ver que muchos de los centros los centros especializados de carga nuclear, por ejemplo, te van a agregar el score de calcio. Lo mismo aplica para el PETA, el score de calcio ayuda bastante. Bueno, muchachos, asumo que son todas las preguntas. Entonces, espero que les haya podido brindar vamos a decir, lo básico, lo general de las técnicas, y ojalá haya podido ampliar un poquito la perspectiva y puedan ver que la cardiología nuclear no se ha quedado desfasada en lo que antes se hacía hace 20 años y no seguimos haciendo siempre lo mismo, sino cada vez estamos ampliando las indicaciones, lo están viendo, con, por ejemplo, las prótesis o la evaluación de los dispositivos, infección en dispositivos, pero hay muchas indicaciones más por venir. Lamentablemente todo esto depende de técnicas más costosas y tiene que difundirse más los ciclotrones, los equipet, los radiotrazadores nuevos, y es costoso. Quizás en realidad tardará un poco más difundirse, pero no significa que debemos de ignorar qué es lo que viene en un futuro, ¿no? Bueno, espero haber aportado lo básico para que puedan entender los protocolos, por qué se usan algunos términos de reversibilidad, y sobre todo puedan ver que se vienen esas cosas más en lo que es cardiología. Muchas gracias a todos y siéntanse libres de contactarnos. Voy a dejar mi correo a través de sus ordenadores. Si tuvieran una pregunta adicional, por más que sea muy básica, compleja, con gusto la atenderemos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Gracias, doctora. Buenas noches. Hasta luego. Chao, chao.